Bienvenidos todos al tercer episodio de Hablemos de Exorcismos. Soy el padre Daniel Medina Guzmán, sacerdote de la Orden de Predicadores, con estudios en cursos de exorcismo y oración de liberación en Roma y México. Y estoy muy contento de hacerles llegar este tercer episodio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante desconcertante e impresionante. Esto en relación a la acción extraordinaria del demonio. Hoy vamos a hablar de la vejación diabólica. ¿Qué es la vejación diabólica? ¿Por qué se producen estas vejaciones? ¿Cómo se manifiesta la vejación diabólica? ¿Y qué consideraciones debemos tener para el manejo de esta situación? Y pues bueno, podemos partir entonces del concepto mismo de la palabra. La palabra vejación alude al significado de maltrato o acción que inflige dolor y tormento. Esto se debe a que la vejación es una acción por parte del demonio que está dirigida a agredir y atormentar a la persona de manera física. Esto es muy importante de tener en cuenta. Solo es un daño a nivel físico. La entidad demoníaca o diabólica se manifiesta de manera invisible teniendo un contacto con lo físico. Y estas vejaciones son los típicos cortes, moretones, rasguños, o también incluso quemaduras, picaduras, mordeduras, bastonazos, golpes que dejan moretones, tumefacciones, o llagas sangrantes e incluso fracturas óseas. Todos estos daños físicos sucedidos en el cuerpo de la persona van a ser manifestaciones de la vejación diabólica. Estas lesiones, daños o incisiones en la piel a veces toman formas de letras o signos raros. Esto es aún mucho más desconcertante, porque estas letras, palabras o signos que aparecen como heridas en la piel aluden a signos satánicos o signos diabólicos. Por eso decíamos que este tema es bastante impresionante porque vemos que la acción del demonio toma una visibilidad muy marcada. Vemos los moretones, vemos los arañazos, vemos las marcas en la piel, las heridas. Y esto aparece muchas veces de manera repentina sin que la persona lo sienta. La persona que está siendo vejada diabólicamente pasa la noche, duerme y al despertar al amanecer se encuentra con arañazos y moretones que ni siquiera sabe explicar cómo han ocurrido. Estas vejaciones diabólicas también tienen manifestaciones más impresionantes aún. Ocurre que a veces la persona que es vejada repentinamente recibe de algún sitio, cae del cielo, alguna especie de piedra, roca, o incluso es empujada la persona por las escaleras sin que nadie lo toque y de repente se cae. Personas empujadas contra las paredes, o más impresionante aún, personas arrastradas en el piso como si le jalaran los cabellos por manos invisibles. La vejación diabólica, por lo tanto, es solamente un daño físico que las personas ven, pero no logramos ver quién está haciendo esta acción. Obviamente la entidad demoníaca es invisible a los ojos humanos, pero logramos ver la acción física que hace sobre la persona afectada. Bíblicamente podemos encontrar alguna referencia sobre lo que es la vejación. Por ejemplo, si nos remitimos al Evangelio de Lucas, el capítulo 13, versículo 11, ahí encontramos un pasaje en el cual había una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hace 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Aquí vemos la vejación diabólica disfrazada de una enfermedad física. Y ojo, la vejación diabólica suele
ir acompañada de posesión demoníaca. Van de la mano, no siempre están presentes las dos, pero suelen irse acompañadas ambas. Entonces, este pasaje de Lucas nos da la claridad de que, además de que la mujer estaba poseída por un espíritu, este espíritu le generaba una enfermedad física. Estas vejaciones aparecen y desaparecen repentinamente. Nunca tienen un diagnóstico claro. Encontramos también ejemplos de vejación en otros pasajes de la Sagrada Escritura, como el caso de Job, ¿no? Recordemos al pobre Job, un hombre justo, bueno, orante, creyente, y de un momento a otro le ocurren un sinfín de desgracias. Entre estas desgracias, la enfermedad en su cuerpo, laceraciones, daños físicos, y todo esto, claro está, por la acción de Satanás mismo. Vemos entonces que muchos santos y personajes bíblicos han sufrido estas vejaciones. Ahora, estas situaciones, si no toman la forma de agresiones físicas, también entran dentro del género de la vejación acciones diabólicas extraordinarias a nivel laboral, afectivo o familiar, económico o moral. ¿De qué manera? Del modo en que las personas vinculadas a estos círculos laborales o familiares van a estar, como quien dice, molestándonos o incomodándonos o haciéndonos la vida imposible. Es como que la entidad demoníaca coge o toma a alguna persona que sea vulnerable al mal y va a utilizarla como un medio de agresión física hacia otra. Impresionante, pero así ocurre. En todos estos casos de vejación, el cuerpo de la víctima permanece bajo el control de la inteligencia y voluntad propia. Es decir, la persona afectada no pierde el control de su propio cuerpo. La entidad demoníaca no va a controlar a la persona. Es solo una afectación externa de la entidad demoníaca hacia la persona en un nivel meramente físico. Por eso la vejación va a tener su manifestación en cortes, magulladuras, moretones, etc. Ahora, en la vejación diabólica, ¿no? Van a haber también otros signos que ayudan a entender esta acción extraordinaria tan rara. En la vejación diabólica también vamos a encontrar estos casos de los íncubos y súcubos. Hemos escuchado de repente en distintos lugares estos términos y pues los íncubos y súcubos se refieren a espíritus malignos, entidades demoníacas que se acercan a los varones y a las damas para poder llevar a cabo sus apetitos sexuales, para tener relaciones sexuales. Esto es bastante desconcertante también porque desde muy antiguo en la historia de la Iglesia y de la humanidad hay mucha tradición literaria según la cual a algunos varones se les aparecían demonios súcubos con los cuales podían mantener relaciones sexuales, mientras que a las mujeres se les aparecían demonios íncubos, es decir, demonios adecuados para que puedan mantener relaciones con las féminas. Incluso esta tradición literaria decía que los demonios súcubos tendrían la finalidad de recoger la semilla del varón para después, a través de un demonio íncubo, poder dejar embarazada a la mujer. La idea de la existencia de embarazos demoníacos es una idea completamente literaria y ficticia. No se conoce ningún caso real, ni en el presente, ni en la historia de la Iglesia, situaciones como estas, aunque materialmente sí sería posible. Es decir, materialmente no habría problema alguno en que un demonio recogiera la semilla de un varón y la depositara en la mujer a través de un íncubo. Pero repetimos,
no se ha dado ningún caso que haya tenido un mínimo viso de credibilidad. Dejando claro esto, hay que decir que sí existen espíritus íncubos, es decir, los que tienen relaciones con mujeres, y en mucha menor medida, espíritus súcubos que tienen relaciones con hombres. Si estos espíritus son demonios o almas de seres humanos que no entraron en el cielo, es algo muy difícil de saber. Todas estas son conjeturas o especulaciones, pero de que ocurre así, sí ocurre. Lo que refieren las personas que han sufrido estos fenómenos es que los sienten claramente estos íncubos y súcubos con el cuerpo, a pesar de que no pueden verlos. Como vemos, estos casos de vejación diabólica son impresionantes, son desconcertantes. La acción extraordinaria del demonio vemos hasta qué puntos llega. Por eso es acción extraordinaria, más allá de lo normal, más allá de lo ordinario o común. Y entonces los íncubos y súcubos, estos espíritus, tienen una mayor o menor frecuencia en caso sea para el varón o para la mujer. El espíritu súcubo es mucho más infrecuente que el íncubo. Es decir, es más infrecuente que espíritus de este tipo sean sentidos por hombres que por mujeres. En otras palabras, las mujeres son las que sufren más estas situaciones. En el caso de los varones es raro o escaso. Entonces nos damos cuenta que la vejación diabólica es parte de esta acción extraordinaria y no hay que desvincularla de las otras acciones que ya hemos ido revisando. Recordemos que en el episodio anterior, el episodio 2, habíamos estado hablando de la obsesión diabólica, que era esta acción extraordinaria del demonio a nivel meramente mental, inteligencia, pensamientos, ideas obsesivas que casi llegan a enloquecer a la persona. Y también esta vejación diabólica va unida o correlacionada a la posesión diabólica propiamente dicha. La posesión, habíamos hablado esto ya en el episodio 1, es ya el control propio por parte de la entidad demoníaca en la persona posesa y afectada. Vamos entonces reuniendo en nuestro catálogo de conocimientos las distintas acciones extraordinarias del demonio. Recordemos, la primera es la posesión diabólica, la segunda es la obsesión diabólica y ahora en este tercer episodio estamos tratando la vejación diabólica. Estas acciones pueden ir vinculadas todas o solo algunas o también alguna de estas llevarse a cabo de manera individual. Por eso es tan difícil discernir estas situaciones porque se requiere de mucho ojo clínico, de mucho acompañamiento y asesoramiento psiquiátrico, psicológico de profesionales para poder distinguir y delimitar qué cosas son meramente afectaciones a nivel psicológico y qué cosas son realmente ya una acción que no tiene explicación natural. La vejación entonces es una acción diabólica extraordinaria común, relativamente común, porque muchos de los casos de posesión, cuando ya empieza a tornarse crónico o más grave, las personas posesas ya empiezan a manifestar arañazos en sus brazos, en el pecho, algunos golpes o moretones en las extremidades, o en sus casas, en sus habitaciones y espacios, ya empiezan a sentir también que a veces les cae algo en la cabeza, se les cae un cuadro encima de la cabeza, o están en las gradas y alguien los empuja y no había nadie que los empuje, sintieron un empujón. Y ya, quizás en el internet o en las redes hemos visto videos más impresionantes donde entidades arrastran a las personas o las jalan. Recordemos que estas situaciones, por más que sean desconcertantes e impresionantes,
son situaciones que ocurren en un bajo porcentaje de la población, ¿no? Si la posesión diabólica propiamente dicha que habíamos hablado en el primer capítulo representa solamente un 3 o 4% de 100 casos, la vejación diabólica también va a tener una similar estadística. De 100 casos que se presenten, unos 3 o 4 van a ser verdaderamente vejación diabólica. ¿Y esto por qué lo digo? Porque mucha gente que tiene afecciones psiquiátricas o psicológicas suelen también generarse daño a sí mismo en esas patologías. Por eso es importante hacer un buen análisis para que no caigamos de frente en el juicio de decir, ah, sí, es una vejación diabólica, cuando de repente es solamente una persona que sufre de una especie de esquizofrenia o alguna patología y en las noches se araña, se golpea o se tira al piso, o incluso, en casos más tristes, familiares en las noches o en las casas los golpean, les hacen agresiones y pues obviamente nadie le va a creer al paciente psiquiátrico y todos van a pensar que solamente es una acción diabólica. Es importante indagar lo más profundo posible en la vida de la persona, para que así esta vejación diabólica, estos daños físicos, moretones y heridas que aparecen en el cuerpo, raspones, rasguños, cortes, sangre, todo esto tenga solamente una explicación demoníaca o diabólica. Y Dios no quiera, estas magulladuras, moretones o heridas no sean hechas por personas que malintencionadas o de una forma oscura también maltratan y generan estos daños en las personas. Muy bien, queridos amigos, el tema de la vejación diabólica tiene todavía muchísimo más para dar y es por eso que hacemos este podcast, para que no solamente nos quedemos con estos contenidos, sino que podamos profundizar ya de manera personal o autónoma en nuestros conocimientos, ¿no? Siempre saber buscar la información, saber discernirla, de dónde, de qué fuente se toma. Y ya más adelante, en otros episodios, vamos a ir recomendando desde aquí algunos textos oficiales de la Asociación Internacional de Exorcistas que nos puedan dar referencias serias, referencias teóricas de todos estos contenidos y temas. La Asociación Internacional de Exorcistas ha elaborado también un libro manual de líneas guía sobre el Ministerio del Exorcismo, muy nutrido, muy consistente, y de ahí podemos sacar muchas referencias buenas y serias referentes a estos temas del exorcismo. Sin más que decirles, nuevamente agradecerles por su preferencia, por su acompañamiento, por ese deseo de querer conocer estos temas. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con estos temas, con estos podcasts, y los invitamos a interactuar en nuestras redes. Déjenos sus comentarios, sus opiniones o quizás alguna sugerencia, ¿no? ¿Qué otros temas quisieran que toquemos? Y así vamos a seguir ahondando en todo este campo de la exorcística que es tan importante y necesario para el bien de nuestra iglesia y el bien de nuestra sociedad. Nos vemos en una próxima edición. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.